Okay. Bueno, listo entonces. Bueno, el tema de hoy que son fármacos que se emplean, si no lo prendo, para el tratamiento de la enfermedad idiopática, es un tema bastante fácil, para que en general es más probable que conozcan todos estos fármacos, los que ya están trabajando en farmacias los deben dispensar con bastante regularidad, así que vamos a ver un poquito sobre la farmacología de los mismos. Básicamente vamos a trabajar aquellos fármacos que se utilizan en la enfermedad acidopéptica. ¿Qué incluye la enfermedad acidopéptica? El reflujo, la úlcera péptica. La úlcera péptica puede ser úlcera gástrica o úlcera duodenal. ¿Tá? Cuando se refiere a úlcera péptica en general, incluye los dos, a menos que se haga una diferencia y se hable específicamente de úlcera gástrica o úlcera duodenal. ¿Estamos? Y después la lesión de la mucosa por estrés. Este estrés, ahora yo les dejé las definiciones, no es un estrés, el estrés que nosotros pensamos, el de como vivimos todo el tiempo acelerados, sino es el estrés por algún traumatismo. ¿Sí? Son pacientes más bien que están bajo cuidados intensivos, que están internados, que sufrieron cirugías, politraumatismos. ¿Sí? Bien. Acá lo que vemos es para que vayan pensando, a ver, ¿cómo les diagramé? Les voy a explicar cómo estamos tratando de diagramarles las clases. Si ustedes recuerdan, a veces les preguntamos, si tienen experiencia de algunos otros años, generalmente estamos preguntando que describan las estrategias farmacológicas para el tratamiento de, ¿está? ¿Les suena haberlo escuchado? O sea, lo preguntamos mucho. Ahora, hicimos como un mea culpa también de empezar a pensar si les estábamos dando nosotros las estrategias o estábamos pretendiendo que las entendieran por sí solos. Entonces, lo que estamos tratando de trabajar, a ver si nos pueden seguir y si no, nos van diciendo, es que vamos a explicar la fisiopatología, ¿tá? Muy básica, porque ya deberían tener el fisio, y vamos a tratar de buscar cuáles son los blancos terapéuticos. En función de los blancos terapéuticos, uno va a armar la estrategia terapéutica. ¿Se entiende? En función de esos blancos yo voy a decir, bueno, la estrategia es atacar acá, acá y acá. Esto es el punto. ¿Con qué? Bloqueo o no bloqueo, o sea, ahora vamos a ver. Para cada tema van a tener eso. Y desde ahí se van a parar para hacer una estrategia farmacológica. No hablamos de estrategia farmacológica como decir, bueno, las estrategias farmacológicas son tales grupos de fármacos que se dividen así, no es nombrar los fármacos, sino es apuntar al blanco terapéutico. ¿Y por qué es tan importante modularlo? ¿Se entiende? Entonces, en cuanto a la enfermedad acidopéptica, nosotros sabemos, o sea, para mantener la homeostasis normal gastrointestinal, nosotros tenemos factores que protegen la mucosa, ¿tá? Prostaglandinas, el moco, en realidad el bicarbonato, el flujo sanguíneo de la mucosa, que es importante que se mantenga, y factores que agreden, que dañan, ¿tá? Esa mucosa. El ácido, la segregación de ácido, que es en donde nos vamos a basar básicamente casi todos los blancos terapéuticos, la acción de la pepsina, que va a hidrolizar proteínas, que va a degradar, o sea, hidrolizar, básicamente, los antiinflamatorios no esteroideos, ustedes ya lo vieron el año pasado en Fármaco 1. Acá vamos a retomar de por qué tienen ese factor, ese efecto secundario, efecto adverso tan importante, que es el riesgo de hemorragia gástrica, hemorragia digestiva, ¿está? Y un microorganismo que es el Helicobacter pylori, no sé si ya lo escucharon nombrar alguna vez, pero es el que causa la mayor cantidad de las úlceras pépticas más importantes, las que pueden llegar a derivar en alguna patología del tipo de neoplasia. ¿Está? Bueno, cuando hay un desbalance entre estos factores, ¿está? Es donde vamos a tener que empezar a actuar. Entonces, estos van a ser los blancos terapéuticos. Si lo vemos en una imagen, ahora vamos yendo al estómago. Acá les dejé, por si no recuerdan, lo dieron en fisio, ¿no es cierto? Por si no recuerdan cuáles son las partes del estómago, para saber de cuándo estamos hablando, fíjense, nosotros tenemos
En primer lugar, la célula del tipo enterocromafín. Esta célula lo que va a hacer es liberar histamina. Esta histamina va a actuar sobre receptores del tipo H2 en las células parietales, ¿sí?, del fondo del estómago, que van a activar por un mecanismo dependiente del AMP cíclico a una bomba de protones, que es la ATPasa proton potasio. A la vez, estas células del tipo enterocromafines van a tener receptores del tipo M3, para acetilcolina, ¿sí?, receptores muscarínicos, y receptores a gastrina. ¿Quién es la gastrina? La gastrina es secretada por las células G del antro gástrico, ¿sí?, pasan al torrente sanguíneo y son liberadas cerca de las células enterocromafines para actuar sobre estos receptores e inducir la liberación de histamina. ¿Está? Ahora estamos viendo la regulación de la secreción del ácido, básicamente. Por otro lado, la gastrina, también hay receptores a gastrina en las células parietales, ¿sí?, que también van a estimular la bomba de protones para liberar ácido. Esta acción es más importante o más fuerte, por decir una manera, que esta acción, ¿sí? Sin embargo, las dos regulan la liberación de ácido. Por otro lado, también las células parietales tienen receptores a acetilcolina del tipo M3, y los receptores a histamina, como habíamos visto. Bien. Acá tienen marcada, este es el mismo gráfico, pero de otro libro. Busquen qué gráficos, siempre les digo, cuáles son los que más les llaman la atención, que a ustedes mejor les sirven para estudiar. Todos dicen lo mismo, tienen más o menos información, pero ustedes, a partir del que más les gusta, por alguna manera, porque uno siempre se siente más cómodo con una u otra figura, lo pueden ir completando, ¿sí? Les falta. Este es del Goodman. Pero acá están bien cuáles son los blancos terapéuticos. Fíjense, a nivel de secreción de ácido nosotros podemos actuar. A nivel de los receptores de histamina, acá donde vamos a tener los antagonistas H2, ahora vamos a ver que van a actuar acá. ¿Y dónde más teníamos receptores de histamina? No, los receptores de histamina acá, perdón. Los receptores de histamina. Después vamos a bloquear la bomba directamente para inhibir la secreción del ácido. Ahí vamos a tener antisecretores. Vamos a actuar a nivel de la mucosa, ¿tá? Esta mucosa, esa capa mucosa, lo importante que tiene es que mantiene un gradiente de pH cerca del epitelio, de las células epiteliales, de 7, protegiendo la superficie de estas células del pH 2 de la luz gástrica. ¿Tá? Entonces acá también hay un blanco terapéutico, que es mantener esa capa mucosa lo mejor posible, ¿tá? Con alta secreción de bicarbonato y de mucino, de moco. Por otro lado, fíjense, tenemos directamente todos los el blanco terapéutico, o sea, atacar al microorganismo que causa la úlcera. Eso va a ser con antibiótico terapia combinado con otros tipos de fármacos, sí, antisecretores principalmente. Y después vamos a tener también acá otro blanco terapéutico, que es sobre los receptores a prostaglandinas. Las prostaglandinas son importantes para, por sobre todas las cosas, mantener esta capa mucosa en buen estado, con buena asimilación de moco, de bicarbonato. Inhibe, además, la unión de la prostaglandina al receptor inhibe a la bomba, fíjense, entonces de alguna manera va a inhibir la secreción de ácidos. Entonces, bueno, acá figura el misoprostol, ahora lo vamos a ver. Por lo tanto, acá también está explicado por qué los antiinflamatorios no esteroideos tienen esa alta probabilidad de generar una hemorragia a nivel gastrointestinal, porque al bloquear la acción de las prostaglandinas, en realidad inhibe la formación de prostaglandinas, estamos inhibiendo la protección, sobre todo que se pueda proteger esa capa mucosa, o sea, que se pueda generar esa capa mucosa y de que estén aumentadas los niveles de ácido. Y nos faltaría otro blanco, que es a nivel de los receptores muscarínicos, está tanto en las células parietales como en las células epiteliales, y a nivel de la célula enterocromafina, del tipo enterocromafina.
Ya vamos a ver, estos antagonistas muscarínicos en realidad no son tan eficaces para inhibir la secreción de ácido, más allá de que sí está regulado, ¿tá? Todo esto es regulación a través de nervio vago, sino que su acción más importante, como vimos el año pasado, es como antiespasmódicos, ¿está? Más que como antisecretores, pero igual vamos a ver que tienen alguna aplicación. Ay, perdón. Bueno, acá solamente les dejé algo de definiciones como para que sepan de qué hablamos, porque las vamos a nombrar seguido. La dispepsia es como ese estado de indigestión, ¿tá? De sentirse pesado, son síntomas en el tracto gastrointestinal superior. Son múltiples síntomas que pueden incluir o no reflujo. ¿Sí? En la dispepsia puede haber o no reflujo y puede o no haber dolor. ¿Sí? Después tenemos la pirosis, que es lo que comúnmente nosotros llamamos acidez. Y la úlcera, como les decía, inducida por estrés, que son úlceras que ocurren en el contexto de una enfermedad grave, traumatismos, o sea, pacientes que requieren cuidados intensivos. Son pacientes internados, hospitalizados. Bueno, el primer grupo de fármacos que vamos a ver son los antiácidos. Los antiácidos lo que van a tener que hacer es neutralizar, o sea, lo que hacen, perdón, es neutralizar el ácido de forma local en la luz gastrointestinal. O sea, van a actuar acá, neutralizando este ácido, ¿sí? Bien, y de esa manera, al neutralizar el ácido, al neutralizar el ácido van a aumentar el pH en la zona. Generalmente aumentan el pH en valores mayores a 5. ¿Por qué mayores a 5? ¿Por qué se necesita ese mayor a 5? Porque es también es un pH que ya la pepsina se encuentra inhibida. Son bases débiles, bueno, actúan localmente, se administran por vía oral. Generalmente son más efectivos en suspensión, pero también se pueden administrar como comprimidos masticables, que lo importante es que se puedan masticar a conciencia, ¿sí? Para que tenga un buen efecto, asegurar el máximo efecto. Se eliminan rápidamente cuando el estómago está vacío. Entonces, por lo general, se prefiere administrarlos con los alimentos o una hora después de los alimentos y antes de acostarse. Básicamente, si ustedes lo piensan, ¿esto por qué es? O sea, primero necesitamos que haya una estimulación, o sea, nosotros recuerdan que tenemos dos tipos de momentos en los que se secreta el ácido. Uno es la secreción basal nocturna, que es bastante importante, y la otra es la que es estimulada por los alimentos. ¿Tá? Entonces, lo con alimentos o una hora después de los alimentos, porque de esa manera nos aseguramos que hubo una estimulación de la secreción de ácido, porque sí o sí para este tipo de fármacos necesitamos que haya ácido en la luz intestinal. ¿Se entiende? Y antes de acostarse, porque justamente vamos a disminuir la concentración de ácido en cuanto a la secreción nocturna, que generalmente es la acidez que más problemas causa a los pacientes. ¿Sí? En presencia de alimentos, entonces, además de que retrasamos su eliminación, van a mantener el pH en 5 durante una hora y la acción dura 2 o 3 horas. Que la acción dure 2 o 3 horas ya les está indicando que son fármacos que se tienen que administrar entre 3 o 4 veces por día a veces. Y recuerden, de ahora en adelante, o sea, ya lo saben del año pasado, y si no lo tomamos, piensen que generalmente cuando hay mayor adherencia a un tratamiento, cualquier tratamiento que sea, cuanto menos veces tengo que tomar, o sea, ese fármaco, y cuanto menos cantidad de comprimidos, porque no es lo mismo que yo diga, es una sola vez al día, pero son 5 comprimidos, ¿tá? Que sea un único comprimido, ¿se entiende? Entonces, ya ustedes vean que el fármaco se debe administrar cada 3-4 veces al día, ya la adherencia es muy baja, entonces no termina siendo el más utilizado. Si bien los antiácidos ya saben que hay muchas formulaciones de venta libre, ¿sí?
y se utiliza muchísimo. Incluso en los casos más graves se pueden administrar hasta a la hora, con 1 hora de diferencia, pero son casos ya muy graves que donde están manejados por un profesional. Otra característica que tiene es que van a modificar, todos modifican el pH en la orina, o sea, lo aumentan en más de una unidad. Afectan el pH intragástrico y pueden formar complejos insolubles con otros fármacos. Estas 3 características les van a estar indicando que aquellos fármacos con los que se puedan acomplejar en el estómago, que el pH sea indispensable para su absorción o para su eliminación por vía renal, se van a ver afectados. ¿Está? Entonces va a haber una interacción con ese tipo de fármacos. Pueden estar aumentados o disminuidas su absorción y su eliminación. Y también la biodisponibilidad, obviamente. Por eso, con fármacos con los que puedan interactuar, hay que espaciar las tomas 2 horas. Es decir, si se administra el antiácido, hay que esperar 2 horas para administrar este tipo de fármacos, o al revés, si se administró el fármaco, esperar 2 horas para el antiácido. Por lo general son las fluoroquinolonas, el hierro, itraconazol, tetraciclinas y ciclosporina. Uno de los antiácidos más comunes es el bicarbonato de sodio. Este antiácido el bicarbonato de sodio pueden encontrarlo clasificado en algunos libros como antiácidos sistémicos. ¿Cuál es la característica y es el único de ellos? Es que el bicarbonato pasa a circulación sistémica, se absorbe. ¿Tá? Y se absorbe rápidamente, o sea, todo lo que no reaccione se va a absorber. ¿Sí? Esa absorción, por más baja que sea, en algunos pacientes puede generar o desencadenar una alcalosis metabólica. ¿Sí? Por lo tanto, principalmente tenemos que tener cuidado con los pacientes con insuficiencia renal. ¿Estamos? También en los ancianos. Perdón. Por otro lado, la reacción de neutralización con el bicarbonato produce dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es un gas, por lo tanto va a generar gases y distensión abdominal. En muchos pacientes que tengan ese efecto les es bastante favorable porque de alguna manera sienten que les está haciendo efectivo el medicamento. Por 2 razones. Una, que tienen como un síntoma que se debe al medicamento, y la segunda razón es porque por lo general esa acidez viene acompañada de algún malestar, de hinchazón o distensión abdominal. Entonces, que este sea un efecto del antiácido provoca a veces la sensación de que estoy haciendo algo por mi tratamiento. No sé si me explico. ¿Está? Bien, y por último, la sal que se forma es el cloruro de sodio. Ustedes saben que se forman sales insolubles, que no se van a absorber, pero siempre hay algo que se absorbe. Entonces, en este caso hay que tener especial cuidado con pacientes hipertensos o con insuficiencia renal o con insuficiencia cardíaca porque pueden estar aumentados los valores de sodio, ¿está? Las concentraciones, de sodio, ¿está? Puede aparecer una hipernatremia. Entonces allí también tenemos que tener especial cuidado. El uso seguro de estos antiácidos es usarlos por cortos tiempos y de manera intermitente. Si se usan de esa manera, no hay una significancia clínica importante sobre esa alcalosis. ¿Tá? El problema son dosis muy elevadas, tratamientos muy prolongados, donde allí sí pueden empezar a aparecer todos esos efectos. ¿Se entiende? El bicarbonato es uno de los que más las formulaciones de mayor venta libre, y si les suena comercialmente, la Liscal es el que tiene bicarbonato, ¿está? Por ejemplo. Bien. Y después tenemos otro tipo de antiácidos que los van a encontrar como no sistémicos, porque estos, donde están las sales de calcio, de magnesio y de aluminio, no se van a absorber, ¿está? A diferencia del bicarbonato, ya de por sí son sales no absorbibles, entonces no van a llegar a circulación sistémica. En este caso, el carbonato de calcio también produce gas, y la sal de cloruro de calcio, nuevamente una sal insoluble, pero
Al mismo tiempo, el calcio puede formar sales insolubles con fosfato, entonces hay que tener cuidado en aquellos pacientes que tengan dietas pobres en fosfato y estén bajo tratamiento con este tipo de antiácido, porque pueden llegar a tener, por un lado, hipofosfatemia, me estoy adelantando, y por otro lado, el estreñimiento, que son dos cosas, ¿está? Bien. Entonces, conviene que haya fosfato para que se combine con el fosfato. En realidad, no conviene que haya fosfato. Lo que vos podés ver son dos efectos. Uno es el estreñimiento, porque el combinarse causa estreñimiento, ¿está? Y por otro lado, que me adelanté, es que en aquellos pacientes con dietas pobres en fosfato, incluso puede generar una hipofosfatemia. Siempre hablamos de dosis altas, tratamientos muy prolongados, tal. De alguna manera en una administración no se evita del fármaco, sino por lo general no, o sea, son sales que no se absorben, ¿está? Cuando complejan los otros iones sí es donde tenemos el mayor problema, pero ya les digo, es con dosis más altas. Lo que sí hay que tener cuidado, y ahí sí es el cuidado más grande que hay que tener, es con el calcio, que se puede estar absorbiendo, a pesar de tener una absorción pobre, al calcio, al magnesio, al aluminio, todos esos iones los absorben y los secretan los riñones, ¿está? Eso siempre recuerden. Entonces, siempre que estén involucrados este tipo de iones, hay que tener especial consideración en pacientes con insuficiencia renal, porque no van a poder estar manejando de manera eficiente la homeostasis con estos iones, y en pacientes ancianos, porque recuerden que los ancianos tienen alrededor de un 50% reducida la función renal, ¿está? Esa propia de la edad. Entonces, en esos pacientes es donde más cuidado hay que tener. Fíjense otra vez. Esto es importante, se veía mucho antes, ahora ya no tanto. Dosis excesivas de carbonato de calcio con un consumo elevado de productos lácteos, es decir, cuando estamos dándole al organismo unas altas concentraciones de calcio, pueden generar hipercalcemia, alcalosis, que es lo que se conoce como síndrome de leche de alcalinos, y insuficiencia renal, ¿sí? Siempre que vean calcio, o sea, porque también van a estar acostumbrados, después lo vamos a ver un poquito más adelante, con los suplementos de calcio, nunca hay que abusar, o sea, como todo. No podemos abusar de su uso, siempre hay que tener controlado cómo están las concentraciones plasmáticas de calcio en la persona, porque dosis altas de calcio generan hipercalcemia y en última instancia insuficiencia renal. Y también generan calcificaciones a nivel de los vasos, ¿sí? Bien, y después tenemos las sales de magnesio y aluminio. Podemos encontrarlas en forma de hidróxido, son las más comunes, podemos encontrarlas que se dispensan solas o acomplejadas, ¿tá? Pueden incluso encontrarse en formulaciones formando complejos, el hidróxido de aluminio, el de magnesio, junto con sulfatos, ¿está? El problema con estas sales es que por separado, ustedes recuerden, todas las sales de magnesio generan diarrea osmótica, ¿sí? Eso ya vamos a ver que después se utilizan con otros fines, las sales de magnesio, pero bueno, en este caso sería un efecto adverso que se provoca diarrea osmótica. Por el hecho de que no se absorben los iones magnesio, se quedan con el agua, ahora se quedan con el agua, estoy hablando muy mal. Retienen agua, ¿está? Y al retener agua se produce la diarrea. Y por el otro lado, las sales de aluminio que causan estreñimiento. Se cree que de alguna manera relajan el músculo liso gastrointestinal, entonces por eso causan estreñimiento. Por lo tanto, lo que hay es que comercialmente hay diferentes preparados que combinan ambas sales, ¿está? De manera tal de tener los menores efectos sobre el estreñimiento y la diarrea. Lo que pasa es que así todos pueden aparecer o no. ¿Se entiende? Nuevamente tenemos que tener cuidado con pacientes con insuficiencia
Y por el otro lado también el aluminio fija los fosfatos y puede aparecer hipofosfatemia. Respecto a la hipermagnesemia, puede aparecer, pero tendría que ser también dosis muy elevadas, porque el magnesio no se absorbe, pero siempre algo pasa, ¿está? Y el riesgo de osteoporosis viene dado porque está alterada de alguna manera, es un riesgo bastante lejano, pero existe igual, porque está alterada la absorción de calcio principalmente, ¿está? Entonces, al estar alterada la absorción de calcio, podemos tener riesgo de osteoporosis y de fractura. Bien, y en este cuadro, lo que tiene este cuadro es del Goodman, los diferentes, está basado en preparados que se dispensan en Estados Unidos. Acá en Argentina los van a encontrar igual, solo que con otros nombres comerciales, ¿está? La mayoría puede combinar las sales de magnesio y de aluminio, el carbonato de calcio, bueno, que viene solo. Acá tienen el milanto, por ejemplo, tenemos el mismo nombre. Tienen cuál es la capacidad neutralizante de ácido y algunos pueden estar acompañados de simeticona. La simeticona en realidad se utiliza como un antiflatulento, porque lo que hace es un tensoactivo que va a disminuir la espuma que se dice, o sea, cuando tienen el reflujo, ese gas que hace que el ácido vuelva, ¿está? Con la simeticona, que es un tensoactivo, se hacen más chiquititas esas burbujas, se disminuye esa espuma, entonces se disminuye el reflujo, ¿está? Por eso muchas veces el antiácido viene acompañado en las preparaciones comerciales con simeticona, para aliviar los síntomas. ¿Entiendes? Contraindicado, bueno, en pacientes con Alzheimer, porque creen que hay una relación entre el aluminio y el Alzheimer. Pacientes con insuficiencia renal grave, como habíamos visto antes, pacientes ancianos porque tienen disminuida la función renal y pacientes con hemorragia gastrointestinal. En el embarazo, el magaldrato, que acá lo veían, por ejemplo, el magaldrato estaba por acá. ¿Está? El magaldrato es una sal que combina hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio y sulfato, ¿está? Es categoría B para el embarazo, así que se puede evaluar riesgo-beneficio. Y en cuanto a la lactancia, no se recomienda emplear antiácidos, pero son recomendaciones. Y esto es lo que les decía antes, más allá de que actúan localmente y que no se absorben, siempre hay algo que se absorbe y puede pasar a circulación sistémica, particularmente en altas dosis uso crónico. ¿Hasta acá alguna duda con los antiácidos? ¿Se me olvidó algo? Algunos son de venta libre, otros no, ¿está? Las diferentes formulaciones van a ir determinando si son o no de venta libre. También con qué combinaciones. Ahora vamos a ir sí, al grupo más grande de fármacos, a los más efectivos, por decirlo de una manera, que son los antisecretores, que actúan directamente inhibiendo la secreción de ácido por parte de las células parietales. Vamos a empezar con los antagonistas de los receptores H2, ¿está? Que van a actuar a este nivel. Por las dudas, si encuentran en la literatura, pueden encontrarlos como antihistamínicos H2. No usamos la palabra antihistamínicos para este tipo de fármacos, porque en realidad, cuando hablamos de antihistamínicos, estamos hablando de fármacos que de alguna manera van a tener como blanco terapéutico disminuir una reacción alérgica, ¿está? Entonces, en este caso hablamos de antagonistas de receptores H2. Sobre todo porque también son muy selectivos y actúan principalmente sobre estos receptores H2 en las células parietales. ¿Está? Son muy selectivos. Igual recuerden, la selectividad nunca es absoluta, ¿sí? Y son antagonistas competitivos de estos receptores. Principalmente, y después más adelante vamos a ver por qué, van a suprimir la secreción basal nocturna del ácido, en una forma que es dependiente de la dosis. Y tiene un efecto bastante moderado, podríamos decir, en la secreción de ácido estimulada por alimentos. Se absorben rápidamente en el intestino, tienen metabolismo de primer paso, donde la biodisponibilidad es alrededor del 50%. ¿Tá? Las concentraciones máximas se obtienen alrededor entre 1 y 3 horas, y la acción dura alrededor de entre 10 y 12 horas para la famotidina.
Otra cuestión. Nosotros acá pusimos los antagonistas que hoy en día en realidad se usan, antagonistas H2, son ranitidina y famotidina, al menos en nuestro país. En los libros van a encontrar dos más, la cimetidina, pero la cimetidina, al tener más cantidad de efectos adversos que famotidina y ranitidina, directamente ya se dejó de usar y no se comercializa. ¿Está? Tiene muchos efectos adversos, sobre todo a nivel de interacciones con los citocromos y por generar ginecomastia. Entonces ya se dejó de usar. Por eso les dejé solo estos dos. Pero recuerden, con la ranitidina, los libros todavía no están actualizados, porque los más nuevos que tenemos creo que son 2019, recién a fines del 2019, cuando terminan los estudios, tanto en Europa como en Estados Unidos, después la ANMAT obviamente los adopta, en donde se había observado que en las formulaciones orales de ranitidina, la ranitidina se descompone en un compuesto, el N-nitrosodimetilamina, que es cancerígeno. Entonces, después de realizar los estudios pertinentes, se decidió retirar del mercado todas aquellas presentaciones comerciales para la administración por vía oral de ranitidina. Ya sean comprimidos o en suspensión. Y solamente está disponible para uso hospitalario para su administración por vía endovenosa. Por lo tanto, lo seguimos estudiando porque está disponible, pero solo para uso hospitalario. Entonces, lo que nos queda es la famotidina. Por ejemplo, para decirle un nombre comercial, pero no hacer publicidad, el Taural, ahora viene el Taural este, porque el Taural era ranitidina, ahora es famotidina. Bien, su eliminación es hepática y renal, por lo tanto, en cuanto a donde tenemos que prestar especial atención es enfermos con insuficiencia renal o función renal disminuida y los ancianos, ¿está? Y en cuanto a las hepatopatías, o sea, los enfermos con insuficiencia hepática, en realidad si es una insuficiencia hepática severa, recién aquí se puede realizar corrección de dosis, ¿está? Pero principalmente este es el grupo más riesgoso. Bueno, fíjense entonces este gráfico que es del Capsum, acá ya les puse, acá les saqué toda la información que tenían porque en realidad no nos interesa más, ¿sí? Solo que se puede administrar por goteo continuo o por un bolo, una inyección en bolo, ¿sí? Salto. Voy por todo esto. Voy a ver si no se haya cortado, pero no la dejamos abajo. Sí, estamos bien. Listo. Seguimos. Bien, entonces la cimetina se dejó de comercializar y la nisatidina no figura en los formularios terapéuticos de nuestro país y no se comercializa. Fíjense que también, nuevamente, para famotidina, bien, preparadas sus fórmulas comerciales de venta libre, generalmente son las de menores dosis, de 10 o 20 miligramos, y el resto son todos venta bajo receta. Y la ranitidina, que solamente queda para el uso hospitalario. Estos fármacos pueden administrarse con o sin alimentos, pero por lo general se administran antes de acostarse, después de la comida, antes de acostarse, ¿sí? Porque como su efecto máximo se logra inhibiendo la secreción del ácido nocturno, es por esto que se administra antes de acostarse. ¿Para qué se utiliza? En reflujo gastroesofágico, sobre todo cuando hay pirosis, dispepsia infrecuente, en la profilaxis antes de las comidas, en la úlcera péptica. Estos fármacos provocan una cicatrización muy efectiva cuando hay úlceras, sobre todo por el efecto del ácido nocturno, cuando se administran una vez por día. O sea que fíjense que son muy efectivos en una única toma diaria. Y no son primera elección para el tratamiento de las úlceras por Helicobacter pylori, porque los inhibidores de la bomba de protones van a ser la primera opción, pero cuando estos fallan o cuando hay que alternar los tratamientos, la segunda opción son los antagonistas H2. En la dispepsia no ulcerosa y como prevención de hemorragia en úlceras por estrés.
Realmente la ranitidina, porque fíjense que acá va a estar administrada generalmente por una infusión continua o inyección en bolo, tiene una eficacia demostrada y un costo bajísimo. Entonces es uno de los que más se emplea. Y cuando se administra por goteo continuo, mantiene un pH mayor a 5 durante mucho tiempo, o sea, en forma sostenida. ¿Está? En cuanto a los efectos adversos, son muy seguros. Los más frecuentes luego de la administración por vía oral son la diarrea, cefalea, fatiga, mialgia, estreñimiento, pero fíjense que ocurren en menos del 3% de los pacientes. ¿Está? Infrecuentes, o sea, muy infrecuentes a nivel del sistema nervioso central, más que nada van a aparecer en pacientes con insuficiencia renal o ancianos, confusión, delirio, alucinaciones o lenguaje desarmado. Por vía endovenosa, lo que es serio es que cuando se administra, fíjense que tanto la ranitina como los fármacos inhibidores de la bomba de protones, habíamos dicho que se utilizan para prevenir úlceras por estrés. Lo que sí se observó, y hay que prestar, o sea, se está prestando atención, es que en pacientes tratados con este tipo de fármacos, pacientes hospitalizados, el aumento del pH podría favorecer al crecimiento bacteriano, ¿está? Tanto en el estómago como en el intestino, e incluso favorecer o aumentar el riesgo a padecer neumonías intrahospitalarias. Entonces a veces se tiene bastante cuidado, sobre todo en los pacientes más graves o que tengan mayor riesgo. De alguna manera recuerden que el pH tan bajo protege, hace como una barrera a la colonización de bacterias. Entonces aumentar el pH les está haciendo como, podríamos decir, un caldo de cultivo. ¿Se entiende? Y sobre todo aparece colonización de bacterias muy específicas que generalmente no colonizarían la vía gastrointestinal. ¿Está? Entonces ahí hay que tener especial cuidado. Y, como les dije, la selectividad no siempre es total. Lo que sí puede aparecer es, cuando se hace un goteo endovenoso rápido, es cardia e hipotensión por bloqueo de los H2 cardíacos, que es otro de los lugares donde encontramos receptores del tipo H2. ¿Está? Por eso es que se debe administrar en forma lenta. Puede ocurrir elevación de transaminasas, pero es transitoria y desaparece cuando se suspende el fármaco. Y puede haber riesgo de carcinoma gástrico por proliferación de las células del tipo enterocromafil. En cuanto a las interacciones, lo más importante es que, como son metabolizadas por la enzima del citocromo P450, pueden alterar justamente la metabolización de fármacos que sean sustrato de estos mismos citocromos, que como saben hay una gran cantidad. En realidad el que más interacciones va a presentar es la ranitidina, ¿está? La famotidina casi que no tiene interacciones a este nivel. Además compiten por la secreción tubular de creatinina y de otros fármacos como la procainamida. La ranitidina inhibe la metabolización hepática del alcohol, que en este momento ya, como se administra solamente en forma hospitalaria, no sería ningún problema. Y el aumento del pH gástrico puede alterar la absorción de fármacos que se encuentren como bases libres, ¿tá? Que requieran nuevamente del pH ácido para no absorberse. En cuanto a las precauciones, son bastante seguros, ¿tá? La famotidina se considera compatible con la lactancia, solamente están contraindicados si los pacientes tienen hipersensibilidad a alguno de los compuestos. Lo que sí se observa con estos fármacos es un efecto de tolerancia y de rebote, ¿sí? Que es muy característico de los antagonistas de receptores 2, de tipo H2. La tolerancia aparece rápido, puede aparecer ya hasta el tercer día de tratamiento y se vuelve resistente al aumento de las dosis. ¿Por qué se da la tolerancia? Por una hipergastrinemia secundaria. ¿Está? Si ustedes recuerdan, la gastrina actuaba a nivel de los receptores en las células del tipo enterocromafil para estimular la liberación de histamina. ¿Está? Entonces, como yo tengo bloqueado la acción acá de la histamina, la respuesta el pH aumenta a esta altura, entonces se sigue, o sea, la retroalimentación negativa que nosotros deberíamos ver no está, hay una hiperproducción de gastrina, ¿tá? Esa hipergastrinemia que sigue estimulando las células del tipo enterocromafil para liberar más histamina. Ese sería el mecanismo por el que genera
tolerancia en estos fármacos. ¿Está? Y el rebote es porque se incrementa la acidez está tan aumentada que cuando esa hipersecreción de histamina genera que cuando yo suspendo el tratamiento aumenta la acidez porque tengo tanta histamina local que va a actuar sobre todos esos receptores que estaban bloqueados por el antagonista y aumenta la secreción de ácido. Entonces hay una acidez de rebote. Hay que reducir gradualmente la administración del fármaco o ir combinándolos con algún otro tipo de fármacos que son los antiácidos. ¿Se entiende? El otro gran grupo, entonces, son los inhibidores de la bomba de protones. Son fármacos muy potentes. Estos son los que mayor eficacia tienen, ¿sí? Y van a ser por lo general los de primera elección. Tienen todos estos, son los prazoles. Cuando ustedes escuchan hablar de omeprazol, es omeprazol, que es el isómero S del omeprazol, que lo que hace es que se elimina más lentamente, entonces podría llegar a tener alguna ventaja terapéutica. Lansoprazol, dexlansoprazol, que es el isómero R del lansoprazol, pantoprazol y rabeprazol. En general, las diferencias más importantes que van a encontrar es que el omeprazol es el que más interacciones farmacológicas tiene y más efectos adversos, de alguna manera, pero es el más común. Y el pantoprazol estaría en el otro extremo, el que menos interacciones tiene, menos altera las enzimas del citocromo P, ¿está? Y para pacientes polimedicados es el más seguro. Después hay todo un gris en cuanto a cuál es más o menos efectivo, son todos más o menos iguales. Lo más importante de estos fármacos es que son profármacos inactivos y que son muy sensibles al pH ácido. Por lo tanto, se administran con cubierta entérica, está en forma de cápsulas, diseñadas específicamente para que no sufran la descomposición con el pH ácido del estómago, ¿sí? Porque tienen que absorberse. ¿Está? Una vez que se disuelve esa cubierta en la luz intestinal, ¿está? Se absorbe en el intestino delgado, ahí pasa la circulación sistémica y sufre metabolización del primer paso. Pero es muy importante que esa cubierta entérica no sea dañada para que se pueda absorber el fármaco en el intestino delgado y no se descomponga en el estómago. Fíjense, este profármaco es una base débil, tiene un pKa de 4,5, entonces para poder activarse necesita de pHs ácidos. Entonces primero se absorbe en el intestino, pasa a circulación sistémica, se metaboliza y luego llega específicamente a las células parietales, en donde se encuentran con un pH muy ácido, sobre todo en los canalículos, y a ese pH tan ácido el profármaco se protona, ¿tá? Y esta forma protonada puede perder agua y formar la molécula activa, que es catión de sulfenamida, que es el que va a reaccionar de manera covalente con los sulfidrilos de la enzima y la va a inactivar de manera irreversible, ¿sí? Lo que significa que esa bomba queda totalmente inactivada y directamente va a ir a degradación y se requiere de bombas que vayan a anclar, que se anclen nuevas bombas en la superficie de las células parietales para que se empiece a secretar ácido de nuevo. Entonces fíjense por qué son tan potentes, porque de alguna manera una vez que alcanzo las dosis suficientes para bloquear todas las bombas que se encuentran en la membrana de la célula parietal, no hay secreción de ácido. ¿Se entiende? O sea, se reduce hasta un 95% la secreción de ácido. Y lo otro que tengan en cuenta, porque les dejé este dibujito, en ayunas, o sea, una célula en reposo, cuando no hay estimulación por alimentos, ¿tá? Hay alrededor de un 10% nada más de las bombas que están activas y ancladas en la membrana. El resto están vesículas. Después de la estimulación por alimentos, para la secretación de ácido, esas bombas que estaban en vesículas se anclan a la membrana y se vuelven activas. Por lo tanto, las primeras dosis no son tan efectivas, hay que esperar entre 3, 4, 5 días para alcanzar un bloqueo total de las bombas. ¿Estamos? Acá tienen todos. El omeprazol es el único que actualmente presenta formulaciones de venta libre en nuestro país. Acá les dejé todas las formas farmacéuticas disponibles.
Y la administración endovenosa solamente está disponible para uso hospitalario, ¿está? Esto se los paso, después fíjense. Otra formulación que viene con omeprazol es combinada con bicarbonato, ¿tá? También para administración por vía oral. ¿Por qué con el bicarbonato? Porque justamente el bicarbonato en el estómago va a proteger frente a la degradación ácida del ciclofármaco y va a acelerar la absorción, ¿tá? Porque le está dando el medio oportuno para que se pueda absorber, que es el pH más alto. Estos también son de rápida acción, que junto con los de liberación rápida pueden ser muy útiles al inicio del tratamiento, pero después en el tratamiento prolongado, como ustedes se fijaron, como dependemos de la síntesis de nuevas bombas y del anclaje a la membrana, termina siendo lo mismo que sea una liberación rápida, la misma eficacia. Los alimentos disminuyen la biodisponibilidad casi en un 50%, por eso deben ser administrados con el estómago vacío, pero al mismo tiempo, si yo lo administro con el estómago vacío, recuerden que tenía la membrana, entonces el bloqueo va a ser muy bajo. Por eso, una hora después, generalmente hay que consumir alimentos para estimular el anclaje de las bombas a la membrana para que el fármaco pueda bloquearlas, ¿está? La inactivación dura 24 horas, las bombas tardan en sintetizarse alrededor de 18 horas, por lo tanto, una única administración tiene una duración de 24 horas más o menos de la acción, se considera. O sea que se pueden administrar una vez por día y son eficientes. También al mismo tiempo, cuando se suspende el tratamiento, hay que esperar 3 o 4 días para poder recuperar la secreción normal de ácido. Lo más importante es que sufren metabolismo hepático, por esto sí. Y el más complicado es el CYP12-19, es altamente polimórfico. Entonces hay que prestar especial atención, si bien todavía no se está demasiado seguro cómo uno puede predecir en función del polimorfismo en este CYP que tenga la población, si va a ser más o menos efectivo el fármaco, sí se presta especial atención porque va a depender del aumento de la eficacia o del aumento de la toxicidad, ¿tá? Cómo está alterado, qué genotipo se presenta de ese fármaco. Y hay que corregir la dosis, sobre todo en las hepatopatías graves, ¿tá? Y de estos 3 fármacos, el resto no requieren de corrección de dosis. La eliminación renal es muy insignificante, salvo con el lansoprazol, que si en el fármaco con insuficiencia renal o función renal disminuida hay que corregir la dosis. Por la vía endovenosa, en los pacientes que están en ayunos, se eliminan muy rápido, ¿tá? Entonces, generalmente se administra por goteo continuo. Las ventajas, tiene tiempo de vida medias breves, actúan muy cerca del sitio de acción, ¿tá? Y tienen una duración prolongada. Y fíjense en este gráfico, para que recuerden la diferencia entre los antagonistas H2, que son los azules, y las bombas de protones, que son las verdes, acá midieron la acidez en función de las horas del día, ¿tá? En el rojo no hay ningún tratamiento farmacológico. Y fíjense ya cómo los antagonistas H2 realmente son efectivos en la secreción de ácido nocturno, ¿tá? En el resto tienen algo de eficacia, pero muy baja. Ahora, los inhibidores de la bomba de protones, fíjense cómo mantienen los niveles de ácido, ¿tá? Por eso se dice que son los más potentes en este aspecto. En cuanto a las aplicaciones clínicas, son de primera elección para el reflujo gastroesofágico sintomático, son los más eficaces, pero el problema que tienen es que los síntomas regresan tras la suspensión del tratamiento. Entonces se alterna, ya cuando está en mantenimiento, el paciente se va alternando entre el uso de los inhibidores de la bomba y los antagonistas H2. En la dispepsia no ulcerosa, no mostraron eficacia superior a los antagonistas H2. Para prevenir hemorragias de úlceras por estrés, se usa mucho cuando el paciente está con una sonda nasogástrica, entonces se administra directamente omeprazol. Tiene menor costo, siempre recuerden que lamentablemente el costo va a influir en las decisiones, ¿tá? La eficacia es comparable y es muy fácil la administración.
Si el paciente no tiene sonda, sí, ahí se tiene como primera elección una ranitidina, ¿sí? Y también para el tratamiento de patologías como el carcinoma o patologías que generan hipersecreción de ácido, se utiliza el omeprazol, pero a dosis muy altas, ¿está? Esas son dosis bastante altas. Y en la úlcera péptica, que es donde más uso tiene, presentan cicatrización más rápida y mayor alivio de los síntomas respecto a los antagonistas H2. Por eso son de primera elección las bombas. Básicamente, se utilizan en la farmacoterapia para el tratamiento de la úlcera por Helicobacter pylori, combinados con 2, 3, 4 antibióticos, ¿sí? Porque el tratamiento es empírico. Y lo más importante es que estos inhibidores de la bomba se cree que también tienen propiedades antimicrobianas directas. O sea, por un lado actúan directamente, aunque muy leve, sobre la bacteria, y por el otro lado, al aumentar el pH dentro de, o sea, intragástrico, disminuyen las concentraciones inhibitorias mínimas del antibiótico para poder actuar. ¿Estamos? Son realmente los más efectivos en cuanto al tratamiento de estas úlceras. Y las úlceras asociadas a antiinflamatorios no esteroideos, generalmente los antagonistas H2 son bastante efectivos y también los inhibidores de la bomba de protones siempre y cuando se suspenda el tratamiento con antiinflamatorio. Si no se puede suspender el tratamiento antiinflamatorio, sí se puede emplear un inhibidor de la bomba de protones para poder tratar de prevenir el riesgo de hemorragia. Y después tiene el omeprazol un uso importante para prevenir la recidiva de la hemorragia por úlceras pépticas, principalmente en pacientes de alto riesgo, donde todavía es un paciente que tuvo una hemorragia gastrointestinal y donde todavía se observa que hay coágulos, que hay venas, donde el riesgo es muy grande de que vuelva a aparecer una hemorragia, se administra omeprazol por doctor. Por lo general, el omeprazol de venta libre se dispensa para el autotratamiento de la pirexia. Es decir, la persona tiene acidez y se compra un omeprazol para poder disminuir los efectos, los síntomas. ¿Estamos? Los efectos adversos son leves, son transitorios, los más frecuentes son a nivel gastrointestinal, los menos frecuentes son más a nivel de, bueno, miopatías, artralgias, exantemas, porque puede haber reacciones alérgicas generalizadas, pero el más importante, si lo pensamos, es la hipergastrinemia. O sea, al igual que nos pasaba con los antagonistas H2, en el 5-10% de los pacientes aparece una hipersecreción de gastrina. Esta hipersecreción de gastrina genera una hiperplasia de las células del tipo enterocolmafines, que en rata se observó que se forman tumores, entonces en realidad se está atento, se utilizan con cuidado en este sentido. En humanos solamente se observó que hay una hipersecreción del ácido, que cuando se retira el fármaco después se normaliza. Y por lo tanto nuevamente vemos hipersecreción de rebote. La única diferencia de esta hipergastrinemia a la que observamos con los fármacos antagonistas H2 es que no genera sensibilización. Acá solamente tenemos rebote, acidez rebote, pero no sensibilización. Lo más probable es que porque el sitio sobre los que actúan los inhibidores de la bomba de protones está bastante más alejado del sitio de acción de la histamina, a diferencia de lo que nos pasaba con los antagonistas H2. En cuanto a los efectos adversos, hay un aumento del riesgo de fracturas. ¿Por qué? Porque generan un déficit de absorción, principalmente de calcio, de hierro no hemo, de magnesio, Entonces, también hay que tener cuidado con la hipocalcemia y sobre todo la hipomagnesemia. El aumento en la susceptibilidad de infecciones, como les dije antes, que veíamos con los antagonistas H2, y del omeprazol lo que sí se observó es que disminuye la absorción de vitamina D. Es decir, ¿por qué? En realidad lo que pasa es que el pH ácido es el que se necesita para que se pueda absorber vitamina D a partir de los alimentos. Aquellas personas que tengan baja dieta en alimentos, o sea, una dieta pobre en alimentos ricos en vitamina B12, de por sí ya van a tener muy alterada esa absorción, porque ya de por sí tienen una dieta pobre y además está disminuyendo. Entonces,
hay que tener especial cuidado, pero solamente es el omeprazol. En cuanto a las interacciones, las más importantes, o las más frecuentes en realidad, van a tener que ver con la absorción alterada por modificar el pH nuevamente, ¿está? Porque disminuyen la biodisponibilidad, por ejemplo, de los anticelina, las sales de hierro, y el omeprazol es el que tiene interacción principal con estos fármacos, ¿tá? Y son interacciones que realmente son relevantes y requieren no de monitorización cercana o de suspender uno de los dos fármacos, ¿tá? Para el resto de los inhibidores de la bomba de protones, las interacciones que puedan estar descritas no tienen una significancia clínica tan importante, ¿tá? Sobre todo porque o no están actuando sobre los citocromos, porque el que más acción tiene es el omeprazol, o porque justamente como dice acá, los tiempos de vida media son tan cortos que no significan esa interacción. Otra interacción importante, por sobre todas las cosas, es la del omeprazol con el clopidogrel, que es un anticoagulante. ¿Por qué? Porque el omeprazol inhibe a este citocromo, que es necesario para que sea metabolizado el clopidogrel y pase a su forma activa. Por lo tanto, está disminuyendo la eficacia anticoagulante del clopidogrel. Y eso es muy importante y tiene una implicancia clínica severa en pacientes anticoagulados, ¿está? O sea, ¿por qué les voy poniendo todo esto en realidad? Para que vayan entendiendo cuando hablamos de efectos, de interacciones, y también con los efectos que pueden encontrar descritas en la literatura, van a encontrar un montón de interacciones descritas, pero no tienen significancia clínica, ¿está? Entonces solamente nos vamos a quedar con aquellas que realmente pongan en riesgo un tratamiento farmacológico, pongan en riesgo la vida o la salud del paciente, ¿está? El pantoprazol como antes casi no tiene interacciones y genera una ventaja sobre todo en los pacientes polimedicados. Están totalmente contraindicados el lansoprazol en pacientes con insuficiencia renal. Son de categoría B para el embarazo, o sea que se puede evaluar beneficio. Solo el omeprazol no pues ya es categoría C. Son compatibles con la lactancia. Y si bien se demostró que son seguros y efectivos en niños, no se recomienda su uso en niños menores de 12 años. ¿Hasta acá estamos? Entonces, sí. ¿Por qué el omeprazol es el que incluye la reducción de vitamina D2 y no otro que en realidad todo aumenta la interacción? Pero es con el que se observó la interacción, ¿está? De alguna manera son todos muy parecidos, pero tienen algunas diferencias, por eso son todos, o sea, clínicamente tienen esos cambios. En el omeprazol se observó esto. Es el que principalmente, no significa que no ocurra con los otros, pero el que mayor importancia tiene es con el omeprazol. Entonces ustedes solo la aumento de pH, si haber alguna cosa no, es lo que está descrito, sería. ¿Está? O sea, no podemos decir que los otros no lo hacen, pero en la clínica se describió para el omeprazol. También tengan en cuenta que el omeprazol es el primero, ¿está? Entonces, el que más tiempo de uso lleva es el menos costoso, entonces es el que más uso masivo tiene. Entonces, de por sí, la mayoría de las interacciones o de los efectos adversos están descritos para el omeprazol porque es el que más tiempo lleva usándose, ¿está? Fíjense cómo a través de la farmacovigilancia se pueden llegar a sacar medicamentos que hacía 100 años que se estaban empleando. O sea, es muy importante también eso. Lo que pasó con la ranitidina, lo que pasó con el ácido salicílico, por ejemplo, con la aspirinetas, después de un montón de años, tengan en cuenta que cuanto más tiempo se usa fármacos que pensamos que son seguros, dejan de serlo, o empezamos a entender un poquito más sobre los... ¿Está? Bien, otro... No, voy a esperar bien. Bueno. Yo los días que se me estaban durmiendo muy temprano. Allá terminamos en un ratito. Ustedes si no bajan parándome o... no sé. Tengo algún... Bueno. Otro blanco terapéutico, como les dije antes, es poder aumentar las defensas de la mucosa gastrointestinal. ¿Está?
Las defensas naturales son la formación de este moco con bicarbonato para mantener el gradiente de pH, las uniones estrechas intercelulares, o sea, ahí no podemos hacer nada, o sea, las células tienen uniones muy estrechas, acá no podemos actuar, acá sí, y la liberación de prostaglandinas, la acción de las prostaglandinas. Fíjense, es importante en la regulación de la secreción de moco y de bicarbonato, a este nivel, y además inhiben en las células parietales la secreción de ácido. De alguna manera son antisecretores. Dentro de los fármacos protectores de la mucosa, las características que van a tener, por ejemplo, uno es el sucralfato, es que son fármacos que van a formar una especie de barrera, de red, de gel, o sea, adherente a la superficie de las células parietales, de manera tal de que la pepsina y todas esas enzimas proteolíticas no puedan degradar las proteínas y los aminoácidos de la superficie de estas células, ¿está? Entonces, por ejemplo, el sucralfato es una sal de sacarosa que está complejada con el aluminio, con hidróxido de aluminio. En un medio ácido forma un polímero viscoso, ¿ven lo que les decía? Que se adhiere, se fija fuerte a las células epiteliales, sobre todo donde hay una úlcera. Acuérdense que la úlcera es donde está lastimado, por decirlo, hay un proceso inflamatorio de erosión. Cuando hablamos de erosión en las úlceras estamos hablando de que justamente las enzimas hidrolíticas están degradando las proteínas de la membrana de la superficie epitelial. Y ese polímero puede mantenerse adherido a las células epiteliales durante al menos 6 horas, entonces da una protección bastante importante de barrera a nivel de la mucosa. Pero por otro lado, se descompone fácilmente en sulfato de sacarosa, que es un anión, y en una sal de aluminio. La sal de aluminio ya sabemos que no se absorbe, como habíamos visto antes, y este sulfato de sacarosa puede unirse a las proteínas, fíjense, con carga positiva en la base de la úlcera, formando también una barrera física, ¿tá? Que va a inhibir la hidrólisis de las proteínas en la mucosa. El sucralfato, disculpen, en sí, junto con la sal de aluminio, o sea, el producto de su decomposición, casi que no se absorbe, tiene una absorción muy pobre, fíjense, menor al 3%, pero volvemos a rescatar la importancia en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia renal, ¿tá? En pacientes ancianos. El resto se elimina por las heces. Va a estimular la producción de prostaglandinas locales, ¿tá? Entonces, de esta manera también aumenta su efecto protector, citoprotector, del factor de crecimiento epidérmico y la liberación de bicarbonato. Y además se sabe que se une a sales biliares, entonces muchas veces también tiene una aplicación clínica en este aspecto. Estos fármacos también los van a encontrar como citoprotectores, pueden encontrarlos clasificados. Venga, por ahí. ¿Cuál es el problema? Justamente que requieren de una administración de cada 6 horas. Si hablamos cada 6 horas, son 4 veces al día. Estamos otra vez en la falta de adherencia muy probable del paciente. Necesitamos que se administre antes de las comidas porque después requiere la activación justamente por el ácido. Por lo tanto, si al mismo tiempo se están administrando antiácidos, hay que espaciar las tomas, ¿sí? Y comercialmente se dispensa como suspensión. En cuanto a las aplicaciones clínicas, en la úlcera duodenal, en la prevención de úlceras por estrés, cuando los pacientes presentan sonda nasogástrica, ¿está? Porque como una barrera protectora bastante importante, aquellos pacientes que tengan la sonda es fácil la administración y una barrera tiene una citoprotección muy alta. En el tratamiento de las úlceras rectales, porque puede ser administrada por enema, y en úlceras o trastornos de inflamación que se deban o que no responden, a la supresión del ácido. O sea, son mucosas que están dañadas no por un exceso de ácido, ¿tá? Sino que hay una úlcera de otro tipo. Por ejemplo, las úlceras bucales
o las gastropatías por reflujo biliar. Que recuerden que acá también tiene de importancia porque además se une a las sales biliares. El efecto adverso principal es el estreñimiento, pero así todo es muy raro, se da en menos del 2% de los pacientes. No hay efectos adversos casi importantes porque no se absorbe, ¿ya? En cuanto a la interacción, sobre todo, las más importantes van a ser que va a disminuir la absorción de fármacos que puedan acomplejarse con este sucralfato, ¿está? Entonces, al acomplejarse no pueden absorberse estos fármacos y por lo tanto hay una disminución de su efectividad. Especial importancia, fenitoína, digoxina, fluoroquinolonas, ketonazol, para poder esquivar por decirlo de una manera, hay que distanciar 2 horas las tomas. O sea, si tomo ketonazol, a las 2 horas recién puedo administrar sucralfato o al revés. Precauciones, como vimos antes, los pacientes con insuficiencia renal, las embarazadas y en lo que es lactancia el riesgo es muy bajo. Siempre que tengan dudas y tengan acceso a internet, pueden chequear lo que es en lactancia, o sea, para mamás que alimentan, que dan el pecho, y lactancia se llama la página, no sé si es lactancia, una página de una organización, es la más confiable para poder ver, tiene todos los fármacos y el reporte, si el riesgo es alto, si el riesgo es bajo, muy bajo, y si se puede intercambiar el medicamento que yo estoy buscando por otro que no tenga riesgo para el bebé. Esa es una página muy confiable. Y después, para evaluar interacciones, la más confiable es la de Medcare, ahí está, que es el Interaction Checker, Drug Interaction Checker, no sé si una vez lo vieron. Bueno, eso después lo pueden trabajar si no en la tarea de aula, le dicen a sus jefes, ese es el más confiable, porque ese además les clasifica si realmente son o no importantes, dentro de las importantes si requieren una monitorización cercana, ver cómo sigue el paciente o si requieren directamente de suspensión de uno de los 2 fármacos. Entonces, a veces cuando tengan dudas pueden chequear en esas páginas que van a tener una información que es muy confiable y que van a poder sacarlos de la duda. Bien, dentro de los fármacos citoprotectores hablábamos de análogos de las prostaglandinas. Dentro de los análogos de las prostaglandinas, el único que se encuentra aprobado para el uso como citoprotector de la membrana gastrointestinal es el misoprostol. El misoprostol es un análogo a la prostaglandina E1. Hoy en día hay, en realidad, como formulaciones comerciales para administración por vía oral, como tratamiento, o sea, como protector de la mucosa gastrointestinal, hay una sola actualmente. El resto de las formulaciones comerciales vienen para otro uso, como sabemos, para estimular las contracciones uterinas, que es un uso totalmente distinto y tiene una explicación totalmente diferente a la que vamos a ver ahora acá. No totalmente diferente porque es un análogo prostaglandina, el mecanismo de acción viene dado por lo mismo. Pero recuerden, para este uso tiene que ser una formulación para administración por vía oral. ¿Estamos? Ahora vamos a ver por qué en realidad no tiene un uso muy difundido. Se absorbe rápidamente, requiere de metabolización para activarse, se elimina por vía renal, tiene tiempo de vida media muy corto, y ahí es donde nos llama la atención. Se tiene que administrar otra vez 3-4 veces por día para que realmente sea efectivo. Entonces, nuevamente hay una falta de adherencia importante en el paciente, por más de que sean bastante efectivos. Básicamente, este análogo de las prostaglandinas va a actuar a nivel de estos 2 receptores, el de la célula parietal inhibiendo la secreción de ácido y a nivel de la célula epitelial estimulando la secreción de moco y de bicarbonato. Los efectos son ácido dependientes, se sabe que una dosis de 200 microgramos inhibe la secreción basal del ácido en un 95%, fíjense que la inhibición es bastante alta, y estimulada por alimentos del 85%, tiene una efectividad bastante alta,
pero el problema es que el efecto máximo dura entre 1 hora y media y máximo 3 horas. ¿Tá? Entonces el efecto es muy corto, la duración del efecto. Los alimentos y los antiácidos retrasan su absorción. Las aplicaciones clínicas, la más importante es la del uso en el tratamiento para la úlcera péptica inducida por antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo como prevención en pacientes de alto riesgo. Fíjense, por eso lo puse en rojo, es tan efectivo que reduce el riesgo de padecer hemorragia a menos del 3%, pacientes tratados con AINES. Entonces es bastante efectivo, pero como les dije, no hay adherencia, hay que administrarlo 4 veces al día, ¿tá? Entonces el uso está poco generalizado. Los antagonistas del receptor H2 y los inhibidores de la bomba de protones tienen igual eficacia y son mejor tolerados, ¿tá? Es por eso que casi no, es uso no generalizado. La presentación comercial actual para este uso son comprimidos con 200 miligramos de misoprostol, la segunda dosis, y diclofenac de 75 miligramos. Está combinado ya con el AINE. El problema es el precio. El precio es bastante alto, así que se usa solamente en casos muy específicos. En cuanto a los efectos adversos, el más importante es la diarrea. Fíjense que aparece en el 30% de los pacientes. Aparece durante las primeras semanas. Lo bueno es que, si aparece en una semana ya se autocontrola y vuelve a aparecer, pero bueno, es un síntoma que también disminuye la adherencia al tratamiento. Esa diarrea puede aparecer con dolor abdominal, entonces es un problema en cuanto a la adherencia. Y fíjense que dado que es tan alta el porcentaje de aparición de diarrea, que a pesar de que los alimentos disminuyen la biodisponibilidad del fármaco, se prefiere administrar con alimentos para disminuir el riesgo de diarrea. ¿Se entiende? Lo más importante es que no debe ser administrado o administrar con cautela en pacientes que tengan enfermedades inflamatorias intestinales, porque estos pacientes padecen de diarreas bastante agudas e importantes, vamos a decirlo, entonces no sería lo más indicado. No hay interacciones de importancia clínica. Y las precauciones que están totalmente contraindicado en embarazo, justamente porque estimula las contracciones uterinas. Hay que tener especial cuidado en mujeres que estén en edad fértil, ¿tá? Y en los niños no sigue estudiadas y eso. Y dentro de los otros citoprotectores tenemos las sales de bismuto. Las sales de bismuto, hay también una gran cantidad de sales de bismuto, pero no todas se utilizan justamente como protectores, citoprotectores de la mucosa gastrointestinal. Solamente hay dos formas en las que, dos tipos de sales que se pueden utilizar o que se utilizan actualmente con estos fines. El subsalicilato de bismuto y el subcitrato de bismuto. En nuestro país actualmente no tenemos formulaciones comerciales con subsalicilato de bismuto, ¿tá? Entonces, en realidad, el único que van a encontrar hoy en día es el subcitrato de bismuto. Para administración por vía oral, porque estas sales también, sobre todo el subsalicilato, se utilizan mucho como cicatrizantes, entonces sí vienen en cremas y en polvos cicatrizantes, ¿está? Pero su uso es otro diferente a este que estamos estudiando. Y en cuanto al subcitrato de bismuto, actualmente la formulación que tenemos comercialmente es asociado a metronidazol y tetraciclina como parte de la antibiótico terapia para erradicar el Helicobacter pylori. ¿Por qué vienen justamente con este fin? Porque se sabe, se ha estudiado que el subcitrato de bismuto tiene una acción bactericida directa sobre la bacteria. En realidad, de alguna manera se cree que se une a la pared de la bacteria e inhibe, o sea, actúa, es bactericida, ¿está? Actúa como un antimicrobiano en forma directa. Y por el otro lado, bloquea la adherencia de las bacterias a las células epiteliales.
¿Por qué? Porque, o sea, ese bloqueo de la herencia, ¿a qué se debe? Que forma una capa protectora, ¿está? Que va quelando aminoácidos y proteínas de la superficie de las células y va formando nuevamente como una barrera, una capa, una barrera que protege directamente de la acción de las bacterias y de la acción del ácido. Además estimula la secreción de prostaglandinas, de moco y de bicarbonato, pero no tiene un buen poder antiácido. Es más, requiere de pHs ácidos para poder actuar. Por lo tanto, otra vez no se administra como, conjuntamente con antiácidos. Se absorbe muy poco, la eliminación es principalmente por la vía renal, así que especial cuidado en pacientes con insuficiencia renal, y el resto se elimina por las heces. Se debe administrar con vacío y no administrar conjuntamente con productos lácteos, especialmente la leche, porque con la leche, o sea, se forman complejos insolubles de calcio y directamente no cumple su función. Dentro de las aplicaciones clínicas, esta realmente es la que más aplicación tiene, sobre todo porque la del subcitrato de bismuto. Y en cuanto a los efectos adversos, se consideran bastante seguros dentro de las dosis recomendadas. Hay un oscurecimiento inocuo de las heces y de la lengua, es decir, las heces se vuelven bastante negras. Eso se debe a la interacción con bacterias que hay en la luz intestinal, en el duodeno. ¿Está? Puede ocasionar náuseas, vómitos o producir constipación. Y especial cuidado, y ahí está porque tampoco es que tiene un amplio, no se comercializa tanto, hay que tener con los subsalicilatos. O sea, el subsalicilato es un salicilato. Recuerden que los salicilatos tienen bastantes efectos adversos, ¿tá? Sobre todo a nivel del sistema nervioso central, ¿tá? Pueden causar, si se administraría el subsalicilato de bismuto altas, podría generar un síndrome de Reye, al igual que la aspirina, en menores de 12 años. Pero bueno, entonces también es por eso que no tiene un uso tan importante, ¿sí? El subsalicilato. Tengo otra pregunta. Sí. Me perdí la mente. ¿Por qué si no se puede agregar si no se va a administrar con antiácidos? Porque requiere, para activarse, para poder actuar, que el pH sea ácido. ¿Está? O sea, no tiene poder antiácido per se y encima necesita un pH ácido para poder adherirse a las células epiteliales. ¿Está? Como requiere ese pH tan bajo, porque fíjense que entre 2,5 o 3 hay que espaciarlo respecto a la toma de antiácidos. ¿Alguna otra duda? Creo que se tiene que absorber para hacer funciona. En realidad no es que se absorbe, se une a la membrana de las células epiteliales. No se absorbe, la absorción es muy baja. ¿Tá? O sea, no actúa por vía sistémica, sino que actúa a nivel de la mucosa. O sea, actúa acá. Bien, y como les adelanté antes, entonces otra de las posibles estrategias farmacológicas estaría en bloquear los receptores muscarínicos de las células del tipo enterocromafin, de las células parietales y de las células epiteliales. De alguna manera sabemos que era un efecto, o sea, cuando estudiamos sistema nervioso autónomo, estudiamos los agonistas muscarínicos, o sea, es un efecto, la estimulación del ácido, por lo tanto, un antagonista va a bloquear la estimulación del ácido. Pero son muy poco efectivos en este sentido, ¿está? Muy poco efectivos respecto, por ejemplo, a antagonistas de H2 y ni hablar de los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, como monoterapia para el tratamiento de úlcera no se emplean. A veces se utilizan en conjunto con antagonistas H2 cuando hay hipersecreción, una dispepsia crónica o síndrome del intestino irritable. Pero realmente no, el uso casi que diríamos que más bien está
el uso de estos anticolinérgicos es como antiespasmódicos. ¿Tá? Podría usarse el butilbromuro de diosina, que ¿quién es? La buscapina, ¿tá? En casos de dispepsia funcional. La dispepsia funcional es cuando no hay una patología de base, no tiene explicación, hay dispepsia, ¿tá? No tiene ninguna otra a quién atribuirle esa dispepsia. Y pueden combinarse con analgésicos. Y la trimebutina, que puede utilizar también en el síndrome de intestino irritable, combinarse con simeticona o con ansiolíticos como el bromazepam. ¿Tá? En estas combinaciones, generalmente es en el caso en el que sí están utilizados para la dispepsia. ¿Tá? Si no, ya las otras combinaciones son básicamente como antiespasmódicos. Y por último, ya terminamos, están los alginatos. No sé si alguna vez escucharon hablar de los alginatos. En realidad se utilizan mucho en la industria alimenticia, porque en realidad forman como gelatina, homogéneas, o sea, son agregan, por decirlo de una manera, ¿está? Ahora, cuando se combinan con antiácidos pueden formar un complejo que en última va a disminuir y proteger frente al reflujo gastroesofágico. Justamente por esa acción que tiene de formar ese polímero, que forma como un gel o una gelatina, como dice ahí, que no se va a absorber y que va a proteger al esófago del ácido por el reflujo. ¿Se entiende? Entonces, por lo que la presentación que tenemos actualmente es de venta libre y viene combinada con bicarbonato de sodio, que es un antiácido, carbonato de sodio, que es un antiácido. Y en general se utiliza como antiácido, ¿sí? Se administra después de las comidas y antes de acostarse para disminuir justamente los efectos de la acidez nocturna, o sea, de la secreción de ácido. Como nos pasa con cualquier antiácido, sus efectos son poco duraderos y hay que administrarlos 4 veces por día al menos. Pero se suelen usar justamente al ser de venta libre, se usan en una especie de libre demanda para los síntomas de la acidez. ¿Ah? Y acá tienen básicamente resumido cuáles son las aplicaciones clínicas o las estrategias que tenemos para el tratamiento de las úlceras gastroduodenales. Entonces, como vimos, los antagonistas del receptor H2, los inhibidores de la bomba de protones y los análogos de prostaglandina. Son básicamente las primeras opciones en tratamiento para úlcera acidopéptica. El resto de los fármacos que vimos generalmente acompañan al tratamiento principal, ¿sí? O para poder disminuir los síntomas. Y por otro lado, en este cuadro tienen resumido las estrategias, o sea, en realidad el tratamiento farmacológico para el reflujo. Se lo modifiqué, ¿por qué? Porque tenemos un primer paso que habla todo de tratamiento no farmacológico, que para farmacología 2 no nos interesa y lo vamos a ver en farmacia clínica, donde ahí ya vamos a estudiar, vamos a trabajar más la intervención farmacéutica per se, y ahí sí necesitamos saber cuáles son las estrategias no farmacológicas, porque recuerden que para cualquier tratamiento la estrategia o el tratamiento no farmacológico es igual de importante que el farmacológico. La eficacia de una terapia depende de que el paciente cumpla con el tratamiento no farmacológico. ¿Tá? Entonces, esto lo vemos en el segundo cuatrimestre. Pasamos al tratamiento farmacológico. Primera opción, generalmente son los antagonistas H2. Nos quedaríamos con la famotidina. Acá estaba la ranitidina, ya no. Son libros que ya no, que hay que actualizarlos. Procinéticos, los vamos a ver la clase que viene, metoclopramida, betanecol principalmente. Aquellos pacientes resistentes a antagonistas H2 se utilizan los inhibidores de la bomba de protones y ya, bueno, una medida que ya no es farmacológica, que es la quirúrgica. Yo me basé básicamente en el calcio, ¿tá? Para armar la clase. Complementando con el Goodman, que generalmente el Goodman va aportando información bastante relevante. Lo que pasa es que depende, ustedes fíjense cuál es más fácil de leer, ¿sí?
El de farmacología clínica también, pero está bastante más incompleto, o sea, estos son más completos. Y el Velázquez tiene un análisis distinto, pero también muy completo de todos estos fármacos. Antes que me olvide, justamente menos mal que lo de la bibliografía, recuerden que nosotros, o sea, no estudiar, como lo dijo la doctora Liliana Monasterolo, que se nos fue, la clase pasada, no estudien de las diapositivas, no estudien de las transparencias, traten de que eso sea una guía para que cuando van al libro puedan decir, ah, esto era importante, ¿está? Esto ni lo nombraron, o sea que no debe ser importante, ¿está? Leyendo el libro adquieren vocabulario, van a poder defenderse mucho mejor, ¿está? Y aprovechen la tarea de aula cuando tienen este tema en la tarea de aula la semana que viene, así que va a haber una guía para eso, ¿está? ¿Alguna duda? Bueno, no se cortó, a ver, por las dudas. ¿Listo? Bueno, nos vemos el viernes entonces.